Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2, pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos, aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor, bueno y fiel, le dijo su señor, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más, entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos, aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más, entra a participar del gozo de tu señor. Luego llegó el que había recibido uno solo. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Conocí una persona muy capaz, era ingeniero agrónomo, trabajaba en una empresa muy grande. Él era joven y bueno, lo contrataron, hicieron selección de personal, una persona mucha conciencia cristiana. Y me decía esto, yo tengo un teléfono celular, tengo que estar las 24 horas al servicio de la empresa y los 7 días de la semana. Me tratan muy bien, me hicieron hacer estudios de especialización en Alemania, en Estados Unidos, me han capacitado, me dieron mucho, pero me exigen mucho. Y digo, ¿y te conviene esto? Y me dice, sí, estoy aprendiendo mucho, no sé cuánto voy a durar, pero así no puedo vivir, esto es asfixiante, ¿eh? Pero me significa un aprendizaje y una experiencia y un antecedente extraordinario. Bueno, él tenía mucha conciencia de que, por así decir, estaba en las manos de una empresa muy grande, le daba todo, económicamente muy buen sueldo, casa, todo, preparación, capacitación, todo. Pero él tenía mucha conciencia de que estaba como en las manos, en una independencia total de esa empresa. Bueno, ojalá tuviéramos esa conciencia de dependencia de Dios nosotros, ¿eh? Tenemos el celular, las 24 horas nos pueden llamar los 7 días de la semana. Fíjense, este nuevo cuentito, parábola de Jesús, es la penúltima que dijo Jesús. Venimos con el último día de Jesús. Es muy importante los temas que va tratando, ¿no? Si en el anterior era la vigilancia, porque podemos quedar afuera, ábrenos, no los conozco, quedamos fuera de la fiesta. En esta es otro tema muy vinculado, que hay que
hay una responsabilidad que tenemos y que tenemos que asumir. ¿Mm? Y que de esa responsabilidad está en juego todo. Vamos a ser un poquito más descriptivos. En primer lugar, dice que había un señor que repartió sus bienes. Llamó a sus servidores y les confió sus bienes. Primera cuestión, que acá ya arrancamos mal. Todas las cosas que existen en el universo, y especialmente en nuestra vida, no es mía. Mi vida no es mía. El universo entero no es del ser humano, es de Dios, 100%, y lo va a ser así. Y menos mal que es así, y no es de otro. Menos mal que es de Dios, que sabe manejar las cosas. Primera cuestión, digo, donde arrancamos mal. Acá hay un largo proceso histórico, cultural, donde el hombre ha ido sacándose de encima a Dios, no sé cómo llamarlo, o logrando su autonomía. Es la tentación del demonio, Adán y Eva. Todo era de Dios, se lo entregó al hombre. Era lo mejor que le podía pasar a Adán y Eva. Tener por padre, tener un gran padre. Y sin embargo el demonio lo tienta. Háganse autónomos. Les puso precepto, independícense y van a ser como dioses. Van a ser más grandes, más felices todavía. Es tentación, es mentira. Y así no fue. Es la misma tentación con la que hizo caer a Adán y Eva, con la que hace 200, 300 años viene apartando de a poquito a la humanidad. Una ideita acá nueva, una pequeña deformación de aquella otra, pero el hombre ha logrado hoy, entre comillas, lo que llamamos la civilización moderna, la cultura moderna, es una cultura sin Dios. Nos hemos independizado de Dios. Arrancamos mal. Por eso el hombre no se siente en deuda con Dios. Este joven profesional, él sabía y sentía, percibía, tenía conciencia de que se levantaba hasta que se acostaba, que tenía que dejar el celular porque él le daban todo, pero le exigían, le daban todo. Y era una empresa anónima, estos monstruos multinacionales. Nosotros tendríamos que tener esa conciencia, que no la tenemos, la hemos perdido, la humanidad la ha perdido. La cultura moderna, y no sé si soy claro, la política moderna, el arte moderno, las diversiones modernas, las profesiones modernas, la economía, la empresa, todo ha perdido conciencia, todo es de Dios. Entonces yo con un cierto temor, yo estoy en dependencia, tengo que cumplirle, si no, me echan. No tiene ningún problema en indemnizarme esas grandes empresas. Si yo no les funciono, yo les rindo el 100%, me decía también. El día que yo rinda el 90%, buscan a otro. Yo les rindo el 100%. El día que les rinda el 90%, así es la empresa, es anónima y es un monstruo. Qué distinto están en la mano en esta multinacional que es la de Dios, es la de Cristo. Entonces, el primer tema que está en el fondo de esto, tomen conciencia de que todo le pertenece a Dios y va a pertenecerle siempre a Dios. Y lo peor que le puede pasar al hombre es la autonomía, o sea, independizarse de Dios. Caemos en otras manos, el demonio, y el hombre se aniquila, porque el ser mismo es como una planta que quisiera independizarse, si pudiera, y nos lo contara. Una planta un buen día amanece y dice, quiero independizarme de la tierra, córteme las raíces, y quiero independizarme del sol, córteme las hojas con las cuales yo absorbo el calor. Sí, se murió la planta. Esa independencia, esa autonomía es su mal. Nuestra dependencia de nuestros padres es nuestro bien, de Dios es nuestro sumo bien. Entonces, ese grito de liberación, de autonomía, etcétera, es un suicidio, el suicidio de la humanidad, y es lo que está de fondo de todos los fenómenos culturales, políticos, sociales, educativos, todo lo que se da en torno al hombre y a la sociedad. Eso es la base, y ya arrancamos mal. Entonces, primera cuestión que hay que rectificar, al menos en nuestra vida, es eso, tener esa conciencia las 24 horas, lo que tengo no es mío. Recuerdo con una frase más tremenda,
el argumento a favor del aborto: mi cuerpo es mío y hago lo que quiero. Es un eslogan de las mujeres estas autoconvocadas, que tanta atención se les presta. Es una doble monstruosidad. Mi cuerpo es mío, refiriéndose al hijo, es otro ser humano que tiene derechos. No es una especie de verruga que le molesta, una apendicitis. Mi cuerpo es mío y hago lo que quiero. Esa frase expresa muy claramente este espíritu moderno. Y nos hemos acostumbrado a esto como si fuese una verdad ya adquirida por la humanidad, como si están las legislaciones, ley. Cada vez se elimina más a Dios de todos los ámbitos. Segundo, Dios es el que reparte, y repartió muy distinto. Somos todos distintos. Y en esa variedad de distinciones es buena. Primero viene de Dios, no le hace injusticia a nadie. Si yo tengo 1.000 pesos y a una persona quiero regalarle 500 y otro 100, no puede ofenderse el que le regaló 100, le regalé. Le vino de arriba, alégrese de eso. Lo otro es envidia. Es un mal movimiento que nace de adentro. No es una injusticia. Dios nos regaló todo. Pero somos tan distintos porque ocupamos distintos lugares en la sociedad. Y el lugar que ocupa cada uno, aunque sea el más sencillo y humilde, es importante. En la creación hay obras muy vistosas. Uno dice los árboles, las flores en primavera, los paisajes, los arroyos, son muy visibles. Pero ¿quién ve las arenas, cada granito de arena, la tierra que está a 10 metros abajo, las piedras, etcétera, lo que está escondido? Sin embargo, si no estuviera eso, no podrían haber ni árboles, ni agua, ni ríos. El corazón no se ve, y es lo más importante. Se ve la cara, se ve el cuerpo. Y sin embargo es lo más importante. Ante Dios las cosas son distintas que ante los hombres. Entonces cada uno contento consigo mismo, con el lugar que Dios le puso. Hoy se habla tanto de aceptate, uno no se acepta a sí mismo, por eso le vino todo un drama. Las cosas serían tan sencillas, hasta psicológicamente hablando, humana y psicológicamente hablando. Resolveríamos tal cantidad de problemas, nos evitaríamos tal cantidad de dramas, enfermedades, etcétera, hasta suicidios, si aceptáramos estas simples verdades del Evangelio. No hace falta ir a la universidad. Aceptate, sí, porque ocupás un lugar en la creación de Dios, que es único. Cada lugar es único. ¿Difícil entender algunas cosas? Sí, por supuesto. ¿Qué piense? ¿Que vamos a entender todo lo que Dios hace? Sería un atrevimiento. Segunda cuestión importante, y Dios reparte distintos lugares. Hay personas que son talentosas y se destacan por distintas razones: suerte, capacidad, tenacidad. Y entonces hay personas que ocupan lugares más visibles en la sociedad. Desde el punto de vista económico han prosperado. Hay personas que han hecho una fortuna en 20, 30 años. Hay personas que han ocupado cargos altos políticos. Hay personas que se han hecho famosas por el deporte o lo que sea. Bueno, personas de más relevancia, por así decirlo, más influjo. Con más razón tiemblen, porque es Dios quien le da ese lugar. Es Dios quien le dio ese lugar. No me lo gané con mi esfuerzo. Me acuerdo un médico muy famoso, yo lo conocí de chico. Su papá era muy pobre y él había ganado todo con un esfuerzo enorme. Y había talentoso, brillante carrera, se hizo famosísimo, ya murió. Y él decía esto, era ateo. Y él decía: yo no le debo nada a nadie. Y entre paréntesis, ni a Dios. Yo todo lo hice con mi esfuerzo. Era una persona de una tenacidad y una voluntad, pero de hierro. Y en la vida vale más la voluntad que la capacidad. Es verdad, había triunfado con esfuerzo. Pero él no paraba un ratito a pensar: esta voluntad, esta inteligencia, estas situaciones, estas ocasiones, esta vida, todo, con lo cual yo he hecho mi esfuerzo, resulta que me lo regalaron. Y para hacer el esfuerzo de cada día, me tiene que regalar Dios la fuerza. Qué terrible pensar que mientras más tengo, menos debo a nadie. Es
más grande la responsabilidad, pues tendrá el que recibió 5 talentos, otros 5. Si le hubiera dado 2, le hubiera pegado un reto el Señor. Le di otros 5. Ya que hay una buena reflexión para aquellos que tienen influjo en la sociedad, por sus bienes económicos, por sus capacidades, por el lugar que ocupan, en la política, en la educación, en los medios, etcétera, donde estén, tiemblen, porque van a rendir cuentas ante Dios. Y es el tema del último discurso, homilía, enseñanza de Cristo, que es el domingo que viene, el juicio final. Va a llegar un momento, se paró el partido y se acabó. Ganamos o perdimos. Pero el que va a dar la última palabra es Jesucristo. Es el tema del domingo que viene. Y ahí se cierra. Este es el penúltimo discurso de Cristo, como diciendo, miren, tomen conciencia de esto, porque va todo en ello. Y el que tenga más, tiemble. Tiemble en el buen sentido. Alégrese porque puede, después recibe más. Viene que el talento que le quitan, talento es la moneda. Que le quitan el que tenía uno, se lo dan al que tenía más. Porque es más difícil. El que esté más alto, es más difícil ser bueno. Cuanto uno más alto esté en la fama, en el poder, en todo, es más difícil. Se le pega más. Es más difícil obrar justamente, obrar bien. Y aquí hay otra cosa muy importante. A veces creemos, esto casi no se percibe, no se da cuenta, que una persona, por ejemplo, tiene un cargo político alto en el ámbito educativo, en el ámbito de los medios, es una persona famosa. Cree que ser cristiano, o sea, hacer rendir ese talento, esa riqueza, es a lo mejor ayudar con unos pesos a una obra buena, o a lo mejor apoyar una institución buena de la iglesia, o venir a misa, o arrimar a alguna persona a hacer un retiro. Sí, está bien. Pero hay algo que es lo esencial en su profesión, en su ámbito, en su carrera, en su lugar. No es lo que hace el sábado, el domingo, horas extras aparte, no. En su lugar donde tiene que rendir frutos. Si no, se crean como dos vidas. Yo como profesional, como empresario, como político, soy neutral. Y en mi vida privada, en mis horas extras, el día domingo, hago alguna obrita buena, religiosa. No, es más importante lo que Dios le pide, que sea bueno, justo, honesto, haga extender el reino de Dios, trabaje para Cristo en su cargo. Si es periodista, en el periodismo. Si es político, en su cargo político. No de noche que va a una reunión de un grupo de amigos que estudian el Evangelio, también. Pero lo que Dios le pide es lo otro, que es lo más difícil. Si no, se crean dos personalidades, una especie de esquizofrenia. Como hombre público, como hombre de influjo, es neutral. Neutral. Va según lo que le pide el mundo. Y tranquiliza su conciencia porque hace 2 o 3 obritas cristianas buenas. No, es lo otro lo que le pide Dios. Si nuestros cristianos, que en la Argentina somos el 86% más o menos, obráramos cristianamente, en menos de 5 años se transforma el país. Pero ¿quién obra cristianamente? ¿Quién obra cristianamente en su cargo? No solamente siendo honesto, siendo capaz, no solamente es no robar, no alcanza con eso también, obvio, eso se supone, esa es la base. Pero tiene que hacer obra buena, positiva. Tampoco es que esté hablando todo el día a Dios y esté en una oficina haciendo a los testigos de Jehová con la Biblia, haciéndole... No. Hay muchas maneras de hacer bien las cosas y extender las cosas de Dios, evitando males y obrando bien. Hay tareas, profesiones, cargos más cercanos a las cuestiones morales, humanas, religiosas, y hay otros que están un poquito más distanciados, pero todos tienen algo que ver. Otra reflexión. Fíjense, acá hay una cosa rara en la parábola. A uno le da 5 y a otro 2, fenómeno. Dios es desparejo, pero a otro, al que le dio 5 le pedía 5 ahora. Al que le dio 2, o sea, en proporción, nos pedirá según lo que nos dio.
Fíjese la actitud rara que le dio uno. Le dice: acá te lo devuelvo, sé que eres un hombre exigente, que quieres cosechar donde no sembraste y recoger donde no esparciste. Bueno, lo reta después el dueño, es Cristo, obviamente. ¿Por qué? Si él tenía esa visión de las cosas, entonces, bueno, es lo mejor que podía hacer. No, muchas veces nosotros, por ser malos, por no ser buenos, por no ser justos, por no ser rectos, por no ser humildes, pensamos mal hasta de Dios. En otras palabras, todo aquel que piensa mal, torcido, equivocado de Dios, el problema no es Dios, el problema es él. Lo menos que podía decir de su Señor es que es exigente e injusto. Yo sé que es un tipo injusto, te tengo miedo. No, él es perezoso, vago, malo, le dice, malo. Cuando hay un corazón malo, no le pidan que piense bien. Un corazón malo no puede razonar bien, no puede razonar justamente, se va a equivocar en el juicio. Por supuesto que siempre en su favor y siempre mal hasta de Dios. Hasta Dios lo va a tratar de injusto. La vida, la culpa la tienen siempre todos los demás. El problema es él. Cuando encuentren personas así, ya tienen el diagnóstico. Ya tienen el diagnóstico. El problema es él, su maldad, su corazón malo, que le empaña y le oscurece el juicio. Finalmente, dice, fíjense cómo termina. Impresiona un poco. A uno le dice: entra en el gozo de tu Señor. Fíjense, las tres parábolas estas son tremendas porque son síntesis, como diciendo, toda la vida se puede decir, se puede interpretar en esta clave. Es la espera de una gran fiesta, pero estén preparados. Nadie sabe el día ni la hora en que comienza esto. Ahora dice: atenti, Dios ha invertido en cada uno de nosotros. Piensen, ¿yo qué he hecho fructificar las cosas de Dios? No solamente yo tuve tantos hijos, les di de comer, les di un título. ¿Tu hijo es un buen cristiano? Si el hijo se le desbandó, hagan examen de conciencia. Si el hijo no es un buen hijo de Dios, ahí está la responsabilidad principal de los padres. Algo pasó, no sé, algo pasó. Si no han dado frutos donde Dios los ha puesto, cargos, etcétera, hagan examen de conciencia, porque eso si no, nos lo va a hacer Jesucristo después, ¿eh? Y uno va a decir: ah, cierto, no me di cuenta, eso tenía que ser, yo tenía que hacer eso, sí, y tal vez sea tarde. Es el tema del domingo que viene, el juicio de Dios, que es el último juicio. Pero fíjense cómo va como creciendo los finales de las parábolas. La anterior era entrar en la fiesta o quedar afuera. Bueno, está bien. Y acá termina de una manera parecida, pero un poquito más dura. Echen afuera a las tinieblas, a este servidor inútil. Fíjense, tinieblas significa lo contrario a la luz, que es Dios, es el demonio, es la pena eterna, es el infierno, en otras palabras. A este servidor inútil, o sea que no hizo fructificar, no tomó conciencia, ni se preocupó. La vida es una gran inversión de Dios, por eso es hermosa para todos. Nadie diga: mi vida no tiene sentido. Si nuestros jóvenes se drogan, se emborrachan, andan todo el día atolondrados con la música, o se suicidan, hay una sola explicación: no encuentran sentido la vida. ¿No tuvo papá y mamá ese chico? Piénsenlo. Entonces hacemos miles de análisis psicológicos, prevenciones, tratamientos, no sé cuánto, poquito sirve. ¿Por qué antes no pasaba así, cuando la familia y la sociedad era más normal? Hemos perdido el sentido de la vida. Toda vida tiene sentido, y muy grande. ¿Has sido fiel en lo poco? El Señor te va a dar muchísimo más, te va a dar lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. No solamente una fiesta, sino participar del gozo del mismo Dios, significa. El cielo es esto: participar del gozo del mismo Dios, infinito como es Dios. No dice que el gozo entre en tu corazón, porque el corazón nuestro es chiquito, sino que todo es como sumergirse en un océano. No es que el gozo que entra en el alma, sino que toda la persona entra
en ese mar de felicidad, de luz, de belleza, de todo, que es Dios. Eso es el cielo. O si no, las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Es una frase técnica de Jesús, muy gráfica. Llanto significa el dolor eterno, dolor profundísimo y eterno. Rechinar de dientes significa la desesperación, o sea, el para siempre. Esto no va a terminar más, no va a durar un tiempo largo, para siempre, para siempre, para siempre. Es como un círculo donde yo siempre vuelvo, siempre estoy comenzando. Llanto y rechinar de dientes son dos penas complementarias, una más terrible que la otra. O sea, los finales de las parábolas, y no les cuento la que viene el fin de semana que viene, son para sacudirnos, para despertarnos de esta especie de letargo, de sueño en el que nos hace vivir el mundo de hoy, preocupado por cosas tontas, secundarias, no fundamentales, y olvidando las cosas más importantes y centrales de la vida. Hacemos la profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre, Todo.